Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la introducción. Doctor Gerardo Cruz, es un placer verlo de nuevo aquí. Espero que hoy no haya tormentas eléctricas, ni catástrofes, ni sismos, ni nada. Ayer esto me perturbó un poco y les pido perdón porque perdí a un cierto momento el hilo, la hilación de lo que quería decir. Sin mucho más introducción, voy a retomar lo que en parte pues introducí el martes en la noche, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que estoy buscando es identificar cuáles son los elementos de la síntesis patrística en cuanto al bien común? Uno de los conceptos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, un concepto que progresivamente los estudios recientes han demostrado que se fragua de manera extremadamente rápida ya en la era patrística, y no únicamente, digamos, en el medioevo, es decir, en la escolástica. Es un cambio bastante importante porque significa que hemos de encontrar una síntesis del bien común, no en Tomás de Aquino, forzosamente y exclusivamente, sino tenemos que ir más allá. El martes, pues vi la dimensión, digamos, bíblica del bien común, analizando el vocabulario del bien común, el vocabulario asociado al bien común en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, y luego los temas teológicos que se ligan a la noción de bien común y cómo estos pues dan ya una comprensión bíblica en el Nuevo Testamento de la noción de bien común. Es decir, que ya en el Nuevo Testamento hay elementos de una reflexión sobre el bien común. Eso es muy importante porque significa que nuestra idea que el bien común es una noción política más bien heredada por vías de filósofos en sus ámbitos políticos, Aristóteles, Platón, los estoicos, el neoplatonismo, es falsa en gran parte, y que si nos enfocamos en esto probablemente perdemos de vista lo más esencial de una síntesis cristiana sobre el bien común. Bien, había también señalado que había tres grandes ejes, para hacer un pequeño resumen de la primera sesión, tres grandes ejes por lo cual la síntesis patrística se distingue de las filosofías del bien común en la antigüedad. El primer eje era la identificación del bien común con una persona, con la persona de Cristo. El bien común es una persona, y por lo tanto la categoría de relación se vuelve central a la noción de bien común. Regresaré muy brevemente sobre este aspecto hoy. La segunda dimensión, o el segundo gran eje de esta reinterpretación patrística, es la noción de una difracción temporal del tiempo de realización del bien común. El bien común, plasmado sobre la temática del reino, pues se difracta, ya no se realiza en su plenitud en una ciudad, un imperio, un tiempo, sino que toda la historia hacia su plenitud escatológica, pues es una sola gran realización progresiva del bien común en una dinámica que he llamado kenótica. El tercer gran eje de reinterpretación patrístico de la noción de bien común era pues la identificación del motor de la dinámica del bien común como siendo la caritas divina. Bien, hoy, un poco apurado por lo que no pude presentar la última vez, voy a decir dos palabras, pero realmente no más dos palabras sobre el primer elemento, ¿no? Cristo como bien común. Es un elemento fundamental, directamente bíblico, como lo hemos visto la última vez. Se da
o los padres de la iglesia, aquí no voy a entrar en los detalles, pero pues estamos hablando pues de Tertuliano, Lactancio, Basilio, Cipriano, principalmente, realmente pues con Tertuliano y Cipriano, Lactancio también los padres no apostólicos, pero casi apostólicos, es decir, realmente muy próximos pues a los evangelios, ¿no? Es decir, aquí ya inmediatamente se reflexiona pues esta idea que Cristo es el koinon, el nuevo koinon de una nueva comunidad, una comunidad de valencia universal y eterna. Por lo tanto, van a afirmar tres elementos centrales. El bien común, por lo tanto, en esta dimensión de Cristo como koinon de la humanidad, pues implica pensar relaciones. Y la primera de estas relaciones es obviamente la relación a Cristo, el hombre con Cristo. Y aquí el elemento central es una configuración a Cristo, a su humanidad por la fe y el bautismo. Son obviamente también las primeras grandes persecuciones, la pregunta de cómo pertenezco a Cristo, cómo mi persona pertenece a Cristo. Y obviamente está toda la pregunta del bautismo, sacramento que se piensa teológicamente en esos padres, se empieza a pensar teológicamente por esos padres, y el valor de la fe y de la gracia. Y obviamente con las persecuciones, las personas que reniegan su fe todavía pueden participar de esta comunidad, son todavía conformados a Cristo o no. Pero básicamente, y por lo que quiero decir aquí, el elemento central se centra sobre la cualidad de la relación entre el cristiano por una parte y Cristo por otra parte. La problemática siendo el lazo, la cualidad del lazo. Y este lazo es dicho como siendo ontológico en el sentido de una participación a la humanidad de Cristo y una participación al Espíritu de Cristo, dos elementos que ya están presentes en las Escrituras, obviamente. Lo interesante, obviamente, es que no solo se limita esta irrupción o esta novedad, digamos, de un bien común universal, el bien común como una persona, lo que implica relaciones, pensar el bien común en claves de relaciones, no solo es la relación cristiano y Dios, sino que inmediatamente implica esta relación vertical, Dios siendo aquí, los cristianos abajo, una difracción horizontal, difracción de la relación a Cristo hacia los hermanos, un tema del cual la mayor parte de ustedes son familiarizados, es decir, que el encuentro con Cristo, el lugar donde se verifica la fe a Cristo, es la cara del hermano, es la cara del otro que cree también en Cristo. Es decir, no solo soy hijo de Dios, pero soy un hijo entre los hijos de Dios. Por lo tanto, tengo hermanos. Y estos hermanos son los que me ha dado Cristo en una comunidad particular y es la comunidad obviamente eclesial. Un elemento fundamental es, primero, que en la primera relación, la relación vertical del bien común Dios-hombre, lo que se fragua es que la dignidad humana, repito, la noción de dignidad humana, dignitas en latín, es reinterpretado típicamente por Cipriano como siendo dada en una relación. Mi dignidad es ligada a una relación y esta relación es con Dios. ¿Dónde surge la dignidad humana? Surge del don que Dios hace al hombre de su propia humanidad.
Mi dignidad, por lo tanto, es infrangible. Mi dignidad es ligada al sello del bautismo, es una dignidad que no puedo perder nunca. No porque yo sea santo ya, sino porque la obra y la fuerza de Dios imprima en mí una dignidad infrangible. Una dignidad que no solo es la dignidad del ser creado, pero precisamente la dignidad renovada del ser salvado. Todo eso pensado en esta relación. Es la relación en la cual es pensado la dignidad. En la difracción de esta relación con Cristo en medio de una comunidad de hermanos, pues el segundo elemento que es asociado al bien común, que surge de esta reflexión sobre Cristo como koinon, o como principio de una nueva comunidad, es la de igualdad de todos los hermanos. La igualdad fundamental de todos en Cristo, de todos como hermanos, a la cual aludía el martes ya en los textos bíblicos, es visto con claridad por los padres de la Iglesia, aquí más bien Tertuliano. Una igualdad fundamental. Dos elementos que obviamente habitualmente asociamos a otros pensadores políticos, la noción de dignidad, otros, ¿no? La noción de igualdad, nos parece que eso es más bien moderno, pues no. Realmente estas nociones son pensadas ya como elemento que se derivan de la noción de Cristo como koinos, es decir, como principio de una comunidad nueva. La iglesia como la iglesia donde todos tienen una igualdad insuperable, primer punto, la iglesia como una comunidad en la cual somos fundamentalmente y de manera insuperable iguales. Finalmente, esta relación no solo es la relación Dios-individuo, hermanos con hermanos, sino también es hacia los enemigos. Esta extraordinaria relación se extiende se extiende de dos maneras. Hacia de un lado, pues, el ajeno, que no conozco, el que todavía no es hermano, y el todavía no hermano, que es mi enemigo. Y los dos dicen la difracción, digamos, la difracción que supera cualquier tipo de lógica humana, ¿no? La relación con Dios se vive con Dios directamente, con los hermanos, y se vive también en la cara del otro, el pequeño, el chiquito, Mateo 25, en el cual Cristo se identifica. Lo que no hiciste a uno de esos chiquitos, no lo hiciste a mí. Es decir, un tipo de responsabilización universal en el cual cualquier desgracia, cualquier injusticia, pues es algo que hiere directamente la relación con Dios y por lo tanto la comunidad cristiana, la relación con Dios, con los hermanos, con los demás. Lo mismo, y es aquí donde vemos, digamos, el carácter potencialmente revolucionario, realmente escatológico, ¿no? de esta noción de bien común, es que esta relación también se extiende a los enemigos. Los enemigos, quien no amo, quien no me ama, quien incluso me quiere dañar, pues también es el lugar donde se va a verificar esta relación con Dios. Él también no escapa, incluso si es enemigo, a la koinonia de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y aquí es Agustín, es posterior. Agustín que dirá, no, en mi enemigo tengo que ver quién podría ser mi hermano, porque la caridad precisamente me obliga a pensar que el hermano que el enemigo es potencialmente un hermano un día. Esos tres elementos, ¿no? Esta difracción de la relación Dios, cristiano, cristiano con sus hermanos, cristiano hacia el pequeño y cristiano hacia el enemigo, hacen, digamos, la
el primer elemento de reflexión sobre la naturaleza de la koinonia que surge de Cristo como bien común de la humanidad. No diré mucho más cosas sobre este primer tópico, es un tópico muy interesante, pero un tópico que no voy a desarrollar mucho más aquí. ¿Se acuerdan que el segundo tópico era pues la complejidad del reino de Dios y la distensión temporal de la realización del bien común? Hemos visto ayer la complejidad del escatón cristiano. Probablemente también la mayor parte entre ustedes conocen esta complejidad. El reino de Dios está ya presente, pero todavía no realizado en su plenitud. Este escatón cristiano es marcado por una tensión entre la exigencia que surge del fin de la historia y además de eso, de la exigencia presente radical. Explico un poquitito, es muy importante entenderlo, ¿no? Hay una exigencia que nos viene del final de la historia, ¿no? La historia tiende hacia el encuentro con Cristo, ¿no? Y por lo tanto, por ejemplo, Agustín dirá, lo veremos enseguida, Agustín dirá que la totalidad de los amores humanos, mientras no estén superados o integrados en un amor hacia Dios, pues se pervierten, ¿no? Es decir, la totalidad finalmente de la vida cristiana se ordena hacia su fin último, que es el encuentro con Cristo, más allá del tiempo y de la historia. Esta exigencia es enorme, es enorme. Al mismo tiempo, la exigencia no es únicamente hacia un más allá del tiempo. La exigencia surge aquí y ahora, en mis condiciones presentes. Es donde, pues, lo que acabo de decir sobre las tres relaciones se vuelve instrumental. Es decir, que en la cara de la persona que encuentro en el metro, en la persona que me pide limosna, en la cara de mis hijos, en la cara de mi esposa, de mi esposo, surge y está presente la radical, el radical pedido de conversión a Cristo, ¿no? Cristo es aquí presente en la cara del otro. Por lo tanto, el reino es complejo. Hay cosas que debemos hacer aquí y ahora y al mismo tiempo toda nuestra mirada está llevada más allá del tiempo, ¿no? Hemos visto no solo esta complejidad del escatón cristiano, pero también pues lo que esto implica, ya a nivel de temática bíblica, de una relación compleja entre el mundo, es decir, todas las sociedades humanas, y la iglesia como tal. En Occidente, es decir, realmente para la teología que surge del mundo latino, más que del mundo griego, esta reflexión sobre la complejidad del escatón cristiano es principalmente la obra de San Agustín, que va a trazar lo que es conocido como una teología de la historia, que va a ser crucial para la reinterpretación cristiana del bien común. Va a establecer Agustín, primero, que el bien común es una esperanza, y no cualquier esperanza, es una esperanza escatológica. Repito, establece primero a través de esta teología de la historia que el bien común es una esperanza, con el término preciso de esperanza en teología. Una esperanza, además de eso, escatológica, es decir, que tiene que ver con el fin del tiempo y de la historia, operada en y por Cristo. Segundo, Agustín va a establecer que el bien común en sus diversas realizaciones históricas es siempre frágil, incompleto, parcial, ambiguo. El bien común en sus realizaciones históricas,
en sus realizaciones sociales. Es frágil, incompleto, parcial, ambiguo. Terrible de alguna manera, ¿no? Es una esperanza, pero una esperanza donde se dice ya que en el tiempo no tengan nunca la ilusión que el bien común será completo, pleno. Eso no es posible. Y sin embargo debemos de tender hacia lo mismo. Finalmente establece Agustín que es el bien común es una dinámica, es un proceso que atraviesa la totalidad de la historia, la totalidad de las sociedades, y que él va a formalizar como una dialéctica, lo que nosotros podemos llamar dialéctica de paz, deseo de paz universal, cual motor es la caritas divina. Esta reflexión, ¿dónde la lleva? Pues Agustín, quienes han leído a Agustín saben que es un autor prolixo, que tiene obras monumentales, enormes, y que es bastante difícil, digamos, encontrar una coherencia absoluta en esta obra. Son obras de circunstancias. ¿Dónde encontramos su reflexión sobre el bien común? Básicamente la encontramos quizás en su forma más explicitada en La Ciudad de Dios, capítulo 11 a 22, que son los más, digamos, los más directamente ligados a esta reflexión. Lo encontramos en varios de sus comentarios, comentarios bíblicos, peculiarmente en la primera carta de Juan. Lo encontramos también donde, pues, lo encontramos también en las confesiones. Y si me permiten, voy a pasar rápidamente por varios de esos textos. Espero, pues, no ir demasiado rápido, pero sí quiero dejar tiempo para preguntas, ¿no? Conocen probablemente la reflexión, empecemos por aquí, ¿no? Conocen probablemente parte quizás de la reflexión de Agustín sobre el tiempo, ¿no? El capítulo, no me acuerdo, creo que 11 o 13 de las confesiones. Es la paradoja temporal, ¿no? Agustín se pregunta, ¿y qué es el tiempo? Si no me preguntas, lo sé perfectamente bien, y si me preguntas, de alguna manera ya no puedo responder. Efectivamente, es conocida estas expresiones, el futuro todavía no es, el pasado ya no es, y el presente no es nada porque es un fluir permanente del futuro hacia el pasado. Por lo tanto, ¿en qué consiste el tiempo? Si Agustín debe de responder a esta pregunta, debe decir el tiempo es un tipo de fluir constante hacia algo. Y la gran pregunta será, ¿hacia qué? ¿Hacia qué fluye el tiempo? Si el pasado no es nada, ¿dónde está el pasado? Si el futuro todavía no es, y el presente, pues es un pasar constante del futuro hacia el pasado, y tampoco es, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Y a qué tiende este fluir permanente del tiempo? La gran pregunta obviamente es sobre el significado del tiempo. ¿Qué significa el tiempo? ¿Qué significa el hecho que todo fluye, que nada permanece, que todo, pues de alguna manera, pasa? Piénsenlo. Es una pregunta bastante extraña. ¿Por qué envejezco? ¿Por qué no me quedo cuando tenía la plenitud de mi cuerpo a, no sé, 18, 20 años, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del fluir, del pasar de todas las cosas? Pasa mi vida, pasan las naciones, pasan los pueblos. Ninguna civilización es eterna. México no es eterno. El mundo, el universo no es eterno. La gran pregunta es, ¿cuál es el significado del tiempo? Y obviamente esto implica una cierta reflexión sobre una inquietud, ¿no? Sobre una reflexión teológica del tiempo. En cuanto a creación de Dios, el tiempo es bueno, pero entonces, ¿cuál es su significado? Voy a saltar algunos pasajes, ¿no? Permítanme pasar ahora rápidamente, pues, a otra dimensión, ¿no?
Agustín es un gran comentador. Quedémonos con la pregunta del tiempo, ¿no? ¿Qué significa el tiempo? Una pregunta que Agustín va a retomar varias veces en sus escritos y a la cual da una respuesta finalmente en la Ciudad de Dios. Llegaré a esto al final de esta pequeña presentación. Primero quiero, con Agustín todavía, pues ir al Génesis, ¿no? Cuando Agustín, en su reflexión sobre el Génesis, se pregunta pues, sobre el relato de la creación del mundo, lo marca de manera fundamental las palabras siguientes: el mundo es bueno y Dios vio que esto era bueno. Fundamentalmente, por lo tanto, lo que es creado, lo que es creado es fundamentalmente una cosa positiva, no negativa. Esta dimensión es muy importante para lo que sigue. El devenir de las cosas. El devenir de las cosas, el devenir del mundo, el advenir quizás más bien del mundo, es doble. Primero, hay en el tiempo un advenir de las cosas. Las cosas advienen solas. Los árboles crecen solitos. Las estaciones cambian. Pero no solo advienen las cosas solas. Y este advenir, recuérdense, es bueno. Sino que también advienen las cosas a su propio ser, y específicamente en el caso del hombre, por su libertad. Es el comentario, obviamente, de Agustín al libro del Génesis, al segundo capítulo, tercer capítulo del Génesis, la caída del hombre, el pecado original, lo que conocemos como pecado original. El pecado original no está en el texto del Génesis, nomás así, pasando. La libertad es lo que ordena las cosas creadas, no solo hacia el hombre, sino del hombre hacia Dios. Y es en esta segunda ordenación del fluir del cosmos que irrumpe obviamente el pecado, el desorden y por lo tanto la desgracia humana, ¿no? Todo es bueno. Ya en este comentario del Génesis afirma Agustín, todo es bueno. Y este todo es bueno es muy importante porque en otros pasajes, otros textos, pensemos a la noción de gracia y libertad en Agustín, casi no parece ya estos elementos. Todo es bueno siempre y cuando se mantiene ordenado al amor divino, ordenado a la relación divina. Todo, dice Agustín, se pervierte y decae si no es ordenado a este amor. Repito, todo es bueno siempre y cuando se mantiene ordenado al amor divino. Y todo se pervierte y decae si no es ordenado a este amor. Quisiera invitarlos a no juzgar estas palabras, digamos, quizás con la costumbre teológica con la cual habitualmente actuamos. Es decir, con sí, sabemos, esto es un principio de vida espiritual, sí, esto lo escuché, amat y fat quod vis, sí, esto, piénsenlo bien. Agustín no lo piensa únicamente como un consejo entre muchos dentro de su teología. Va a ser un eje central. Es la clave central de interpretación de la historia humana. La clave central de interpretación de la historia humana. Nada menos. Es decir, que para entender la historia desde un punto de vista cristiano, tendremos que buscar precisamente el amor como lo que nos permite saber lo que es ordenado a Dios o desordenado.
una dinámica de ordenación a Dios o una desdinámica de ordenación a Dios. Y eso es obviamente muy importante. Hay, por lo tanto, dice Agustín, dos dinámicas. Es deslumbrado Agustín por su descubrimiento, ¿no? Dos dinámicas que animan la historia humana. La dinámica del pecado y de la desobediencia y la dinámica de la gracia y de la salvación. La dinámica del pecado es la dinámica de un amor desordenado por el cual la criatura se apega a algún bien creado por encima de su amor al Creador. Este desorden en el hombre se refleja un desorden en la creación. Implica también una decadencia y una perversión tanto del hombre como de la creación. La violencia, si siguen el relato del Génesis, es totalmente claro. La violencia es consecuencia del pecado. La desunión es consecuencia del pecado. El homicidio, ¿no?, de Abel por Caín es consecuencia directa del pecado. Por lo tanto, no solo es un desorden, sino que es un desorden que tiene consecuencias. Consecuencias que pervierten el hombre mismo, el corazón de Caín, y llevan a una consecuencia, a un acto contrario al designio divino, que es el homicidio de su hermano Abel, ¿no? Una consecuencia que Agustín obviamente ve directamente reflejada en la alienación o el esclavaje, alienación-esclavaje creado por el pecado. La libertad humana es presa de su decadencia. Si bien aspira todavía al bien, ya no es capaz del bien. Y eso obviamente significa un tipo de ruptura por parte de las capacidades humanas a vivir esta relación con Dios. Y es aquí obviamente donde empieza o surge la segunda dinámica, la dinámica de la gracia, la dinámica del ágape, del amor divino infundido en el corazón humano. Por gracia, obviamente, este amor divino, por este amor divino, perdón, toda cosa puede ser amada nuevamente en su justa ordenación a Dios. Toda cosa en la caridad es amado en orden a Dios, lo que significa, obviamente, que todo es nuestro, como en la creación, pero todo es nuestro en Cristo. Y Cristo es del Padre, y por lo tanto somos plenamente y completamente de Cristo. Esta segunda dinámica, dice Agustín, es veritativa. La palabra es moderna, obviamente, es mía, pero veritativa significa o plasma lo que Agustín una y otra vez repite, esta vez más bien en el comentario de la primera carta de San Juan, que el amor hace verdad, ¿no? O el amor es ligado a la verdad. No hay posibilidad de separar amor y verdad. El amor es lo que revela la realidad humana. Es el lugar de contraste que nos permite conocer las cosas tal cual son y nada menos. Concepto que es nada ajeno a la doctrina social de la Iglesia reciente. Papa Benedicto escribió una encíclica sobre esto, sobre el rol del amor, el rol social del amor, ¿no? Es veritativa. No solo es veritativa, sino que es el lugar de la reconciliación del mundo con Dios. Es el poder que reconcilia el hombre con Dios y por lo tanto también la creación con Dios. No es la justicia, no es el poder, no es el dinero, sino que es el amor. Repito, ¿no? Expongo aquí elementos de Agustín, elementos profundos en nuestra tradición que hemos quizás olvidado. Hemos, a partir
¿A partir de cuándo? Pues empezando por la Revolución Francesa, de manera más nítida, quizás en el siglo XX, hemos apartado de la noción de filosofía política todo lo que no sea justicia. El elemento de justicia, Rawls, las filosofías del contrato social, ponen la justicia en el mero centro de la preocupación de filosofía política. ¿Dónde desapareció la dimensión de amor? ¿Dónde apareció, por ejemplo, la fraternidad de la divisa republicana francesa? Desapareció. Pero de alguna manera quizás hemos de recobrar la dimensión no solo social, sino meramente política de la Cáritas. Y seguramente, pues, los desarrollos recientes, no solo de Benedicto XVI, pero también de Francisco, pues, van hacia esto, ¿no? La reconciliación, el amor como la potencia que nos reconcilia el mundo, mucho más potente que las grandes potencias, los ejércitos, etcétera, porque es la verdadera fuerza que anima la historia. Por lo tanto, el amor, último punto, no solo el punto veritativo, ¿no? El que hace la verdad, que revela la verdad del mundo, de las sociedades, la verdad de la realidad, sino que la reconcilia y sobre todo potencia, digamos, de la resurrección del amor, es decir, la potencia creativa del amor, pues es esto. El amor es capaz, dice Agustín, de renovar la faz de la tierra. Es capaz de hacer surgir un mundo nuevo, una ciudad nueva. Algunos elementos, ¿no? Últimamente, y luego vamos a una pausa, estas dos dinámicas son contradictorias. Hubiera sido demasiado sencillo. No, dos dinámicas bien distinguidas, etcétera, etcétera. No, estas dos dinámicas, dice Agustín, y ya nos estamos aproximando a la ciudad de Dios. Esto es todavía el comentario, la primera epístola de San Juan, ¿no? Estas dos dinámicas son contradictorias. En el movimiento de la historia humana, en su camino hacia su plenitud en Cristo, este camino no es pacífico. Es caracterizado por un antagonismo entre las dos dinámicas, entre la dinámica del pecado y la dinámica de la salvación. Y un antagonismo que no se reduce con el tiempo, sino que se incrementa con el tiempo. ¿De dónde deduce esto Agustín? Pues básicamente la carta de San Juan y peculiarmente la pasión de Cristo. Es decir, Cristo no progresivamente, pues se juntaron todos los judíos y lo aclamaron un día en Jerusalén e hicieron de él su rey. Más bien lo crucificaron, ¿no? Por lo tanto, el surgimiento del reino no es un surgimiento que ve estas dos dinámicas reconciliadas de manera pacífica progresivamente, ¿no? Sino que el antagonismo sigue hasta el final del tiempo, y es un antagonismo que crece con el tiempo. Sin embargo, dentro de estas dos dinámicas sabemos ya cuál es la dinámica que vence a la otra, cuál tiene un futuro y cuál no tiene un futuro. Cuál tiene futuro no es la dinámica del pecado, esta no tiene futuro. Es decir, por sí mismo esta dinámica lleva hacia el no ser, lleva hacia la degradación en una violencia siempre mayor, en una perversión en el cual el hombre pues decae hacia el animal y decae incluso por debajo del animal. No hay futuro en la dinámica del pecado. No hay futuro en la dinámica de la concupiscencia, como la llama Agustín. Hay futuro, y solo hay futuro para el hombre, para la creación, en la segunda dinámica. Es decir, hay un futuro en la dinámica de la gracia. Y si sabemos cuál de las dos vence, lo que no sabemos es cómo se desarrolla en la historia. Y aquí vendré, pues después de la pausa, precisamente con una reflexión, que será la reflexión en la ciudad de Dios,
las dos ciudades escatológicas y sus prefiguraciones temporales, después de la pausa. No, creo que antes de la pausa hay preguntas. ¿Verdad, Saúl o Gerardo? Yo creo que hay que prender el micrófono, Gerardo, si no, no te escuchan. Sí. Gracias, doctor. Decía que sí hay un par de preguntas, nos sirven también pues de dar ritmo a la conferencia. Por una parte nos dice Lupita que si en algún momento de la historia se ha logrado concretar el bien común, si ha habido un momento preciso en la historia en el que el bien común se haya dado. Por supuesto. Es decir, en esta comprensión teológica, el bien común obviamente surge con la encarnación de Cristo. Entiéndanme bien, el bien común lo pensamos, la pregunta misma lo desvela, lo pensamos como las condiciones sociales que permiten el desarrollo social de la persona. Explicaré, si me da Dios vida y tiempo, cómo llegamos a esta concepción, que es parte del bien común. Pero es una parte muy chiquita. El bien común es esto, y esto, la definición de Gaudium et Spes es esto, ¿no? No, teológicamente el bien común es Cristo. Entonces, ¿a qué momento se ha realizado históricamente? Pues por su venida, encarnación, muerte, la difusión de la iglesia y la difusión. Recuérdense los tres ejes: eje vertical, cristiano hombre; eje horizontal, la iglesia; y eje hacia los enemigos y el pobre. Y aquí, en estas dos vertientes, ¿no? Estas dos vertientes, pues tenemos las condiciones sociales. Y las condiciones sociales sí se van incrementando. Son condiciones, por ejemplo, como los derechos humanos, que es una conquista muy importante que podemos entender como pues elementos, ¿no?, del bien común. Pero son algunos elementos. Cuando la doctrina social de la Iglesia en Gaudium et Spes y esta famosa pues definición o pseudo definición del bien común dice que son las condiciones para el desarrollo de la persona, no, desarrollo integral de la persona. Y cuando la iglesia dice desarrollo integral, implica desarrollo teológico, espiritual, moral y obviamente también económico y todo lo demás. Pero lo primero de la integralidad es el desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual entiende la salvación. Otra parte, también nos pregunta Salvador que si hay un momento, en qué etapa de la patrística o qué escuela de los padres de la iglesia ha profundizado sobre el bien común. El bien común no se encuentran como tal, no tienen un tratado sobre el bien común en la patrística. Es precisamente una de sus dificultades. Es decir, no tienen la noción de bien común teorizada como la podrían encontrar quizás en las leyes de Platón, o incluso, digamos, en el tratado, pues, en la política de Aristóteles. Y por favor también recuerdan que incluso en estos textos antiguos son conceptos que aparecen, pero que no son tematizados como un tratado. Lo mismo en la patrística. Lo que nos equivocó durante mucho tiempo, lo que nos impidió ver que había una reflexión patrística sobre el bien común, es que no buscábamos en el buen lugar. Buscábamos en sus escritos filosóficos y buscábamos en su concepción de las ciudades. No veíamos ni pensábamos ver en sus escritos teológicos. Y como lo dije ayer, el vocabulario del bien común ya está en los evangelios. Cuando leen koinonian, cuando leen, bueno, los términos que enuncié ayer, ¿no? Es el vocabulario griego, traducido al latín también, obviamente, el vocabulario griego del bien común. Cuando un padre de la iglesia lee estas cosas,
viene a su mente la noción de bien común inmediatamente. Por eso, este curso es más bien teológico y obviamente desestabiliza, porque para nosotros cuando se habla de bien común se habla pues de una cuestión social. Sí, pero para los padres de la Iglesia la primera pregunta social es la de la sociedad de los cristianos. Sí, muchas gracias. Después el doctor Mauricio Limón pregunta, bueno, propone si podrías abundar sobre las dos dinámicas que comentaste al final y también sobre el concepto de kenosis. Por supuesto, voy a abundar en el primero, en el segundo, cuando termine exponiendo pues la ciudad de Dios, lo que me queda todavía de este pasaje de Agustín. Muy bien. Y nos preguntan también que cuál será el concepto de amor en San Agustín. Nada menos. Nada menos. Eso, pues es una invitación para que el Indosoc haga un curso sobre el amor en San Agustín, ¿no? Pues Agustín es el doctor del amor, ¿no? Es decir, la noción de amor en Occidente es impensable sin la aportación de Agustín, para bien como para mal. Hay que decirlo también, ¿no? Lo que acabo de presentar, la distinción entre el amor divino y los amores humanos, pues es reducida por Agustín al bipolo, pues concupiscencia, mala, 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 y ágape, buena, buena, buena. La idea del amor de Agustín es un don completo de sí mismo a Dios, un amor puro. Y aparte de eso, parece que estamos atrapados en esta dicotomía, ¿no? Necesitaremos bastante crítica a Agustín y otros doctores en el medioevo para recobrar la diversidad de los amores humanos. El eros no es la filia no es storge, por ejemplo, la afección. La misericordia no es forzosamente únicamente un amor divino, sino que tiene la diversidad de los amores humanos y como ellos mismos son parte de una dinámica de conversión hacia el amor divino. Bueno, habrá por lo tanto, Agustín es fabuloso y creo que realmente su concepción de amor ha fraguado, digamos, un concepto fundamental. Pero, por ejemplo, en la relación entre amor de Dios, amor ágape, amor caritas y amores humanos, Agustín ha sido una desgracia para el cristianismo, porque nos ha puesto en problemas fundamentales. Típicamente el encratismo del medio ambiente de Agustín no lo, encratismo, es decir, el encratismo es la palabra, perdón, específica que empleamos para decir, pues, el desdén del cuerpo, muy difundido entre los gnósticos, muy difundido pues, en los maniqueos, a los cuales Agustín fue partícipe. Pues este encratismo ha marcado la sexualidad en el occidente, peculiarmente, digamos, como siendo del lado de la concupiscencia, del pecado, y por lo tanto la sexualidad es problemática en occidente. Vemos hoy en día algunos de los resultados, desgraciadamente, digamos, de esta concepción de la sexualidad, ¿no? Del amor en su dimensión pues corporal, es decir, también, no exclusivamente, obviamente, sexual. Es un tópico enorme. El de la pregunta no puedo responder sino de manera muy esquemática aquí. Dos respuestas frecuentes en el caso de Agustín. Agustín es formidable, luminoso, extraordinario. Léanse, por ejemplo, el comentario de la epístola de Juan, pero no le crean todo a Agustín tampoco. Es necesario una reflexión posterior. Y doctor, ¿cuál sería la correspondencia en la patrística griega de estas reflexiones sobre el bien común que estamos viendo en los padres latinos? Yo entiendo que es muchísimo, pero ¿cuáles serían algunas pistas por las que los padres griegos también profundizaron en esta idea teológica de bien común? Muy bien, no puedo realmente, Gerardo, responder de manera segura.
solo intuiciones. ¿Por qué? Porque no hay trabajo científico sobre esto. Estoy llevando un pequeño grupo de investigación ahora y dos de mis colegas, un francés, Pascal Muller, en Angers, en Católica de Angers, estudia pues Máximo el Confesor. Quizás conoces pues la obra maestra de Máximo el Confesor, la Mistagogía, que es un comentario mistagógico precisamente, pero un comentario sobre la liturgia como microcosmos de del macrocosmos, ¿no? Y entonces aquí efectivamente hay una reflexión teológica muy afín a lo que estoy desarrollando aquí sobre el bien común. Pero estamos recién trabajando la cosa. Te invito con gusto a un seminario de investigación que tendremos sobre eso, Dios mediante, en enero. El segundo, digamos, gran autor que hemos así discernido son los capadocios, ¿no? Es decir, Basilio en la dimensión monástica, porque en las reglas monásticas de San Basilio, pues hay un orden del bien común, de alguna manera enmarcado en el orden monástico, y en su hermano, recuérdame, ¿cómo se llama su hermano? Gregorio de Nacianza, en sus escritos más bien espirituales. Pero todo eso es todavía a nivel de intuiciones, no podría decirte mucho más, y sobre todo yo aquí, como leo mal el griego, pues lo dejo a mis colegas franceses y americanos. Todavía hay otra pregunta, profesor, dice Rodrigo, ¿puede convivir la idea de justicia social con la caridad? Me preocupa un poco que la doctrina social a partir de la caridad sirva para justificar estructuras políticas rígidas. Sí, entiendo perfectamente porque es la famosa disyuntiva, ¿no? Caridad versus justicia. Si eres para la caridad, eres del siglo XIX, si eres para la justicia, eres del siglo XX. Olvídense de estas polaridades, no sirven, sinceramente son superficiales. La noción misma de bien común, tal cual la expresé Cristo como bien común, es la raíz de una radicalización fundamental y absoluta de la noción de justicia, como los griegos no tenían idea. Y la Revolución Francesa no llega ni a la pizca de lo mismo. La justicia, si la relación con Dios se extiende a mis hermanos, al prójimo que no conozco y está en la miseria, y se extiende incluso a mi enemigo, ¿ven el espacio de la justicia? El espacio de la justicia se extiende no solo a los que son iguales, Revolución Francesa, miserable, incluso a los que no conozco y a quien no debo nada. Al chino que se muere de hambre del otro lado del universo, para citar a Dostoyevsky, ¿no? Yo soy responsable de todo para todos en todas las circunstancias. Esta extensión de la justicia, incluso a lo que pasa a quien no conozco y se muere de hambre en un país ajeno, es únicamente cristiana. Esta radicalización, vayan a buscarla en cualquier otro lugar, no la encuentran. Diría esto, Occidente nace del cristianismo en su reflexión política. No hay el famoso sesgo de la modernidad como un sesgo donde hay una tabula rasa y volvemos a empezar después. Muchos de los elementos de la modernidad son secularizaciones de conceptos teológicos. Y si no conocen esos conceptos teológicos, pues están ciegos. Sí. Una reflexión de Salvador Montal nuevamente. San Clemente Romano, en su carta a los Corintios, las plegarias eucarísticas y la catequesis mistagógica de Cirilo de Jerusalén, nos plasman la conciencia del bien común dentro de la Eucaristía.
¿podemos valernos de la fracción del pan como una enseñanza sobre el bien común? Perfectamente. Efectivamente, el elemento que resalta, pues, que se resalta aquí es perfectamente correcto. Es uno de los elementos primeros, ¿no? La noción de bien común se va a pensar, la koinonia se va a pensar primero, pues, en relación a la fracción del pan. Y el sacramentum de la presencia de Cristo, pues, pues va a ser pensado como lo que actualiza la sociedad y la igualdad entre los hermanos, como infundiendo una y sola caridad en sus corazones. Vivimos de una y misma gracia, y este es el lazo de la nueva humanidad. Efectivamente, esos son los elementos del bien común, los elementos, digamos, que se encuentran en la reflexión sobre los sacramentos. Muchas gracias, doctor. Pues podemos retomar la conferencia si así lo ves bien. Perfecto, lo veo muy bien. Entonces, permítanme reanudar el elemento. Estaba, pues, sobre la existencia de estas dos dinámicas, o dos dinámicas que animan la historia, ¿no? Y Agustín, durante casi, creo que 25 años, va a redactar el libro conocido como La Ciudad de Dios. Por lo tanto, imagínense, ¿no? La reacción de un libro sobre tal periodo es un libro, pues, que es retomado, dejado por 6 meses, se escribe de nuevo un pequeño capítulo por aquí. Es un libro muy complejo. Pero básicamente la segunda parte de este libro retoma un elemento y formaliza, digamos, el elemento que va a marcar todo Occidente, y no solo la teología, sino también la filosofía política. Y es la reflexión a partir de la cual, digamos, el libro toma su título. Son la ciudad de Dios, y obviamente la ciudad que se opone a la ciudad de Dios, es decir, la ciudad del maligno, del anticristo. En la ciudad de Dios, a partir del capítulo 11, donde introduce estas dos ciudades, dice que existen precisamente a raíz de estas dos dinámicas que animan la historia, la dinámica del pecado y la dinámica de la gracia, existen dos ciudades escatológicas, es decir, dos tipos de sociedades, ciudades en el sentido antiguo de la palabra sociedades, que tienen orden diferente y que son ciudades que serán que tienen una realización escatológica, ¿no? Estas dos ciudades son la ciudad de Dios, cual prefiguración en la historia es la iglesia, y cual principio es la caritas, la comunión y la felicidad. Iglesia, entiéndanme bien, es aquí entendido por Agustín no como el clero y pues la iglesia en sus instituciones únicamente, pero realmente la iglesia en su universalidad. La iglesia todavía también expectante, ¿no? La segunda ciudad escatológica es la ciudad del diablo, cual prefiguración en la historia es la administración imperial, es decir, para Agustín, el Estado romano, y por autonomía, todo tipo de autoridad política organizada. Bien digo, sin embargo, prefiguraciones. Esas prefiguraciones históricas son imperfectas, son realidades ambiguas, como el mismo corazón humano. Solo escatológicamente serán puras, de tal forma que históricamente, es decir, en la historia, es posible ver perversiones en la comunidad eclesial,
y de esto sabemos últimamente, ver santos o ver santos en la comunidad política, algo que últimamente quizás es más difícil ver. La idea es que en la historia, en las dos prefiguraciones, la Iglesia y el Estado, tenemos un principio de orden diferente. Dentro de la Iglesia tenemos un orden que tiende hacia la paz, la felicidad, hacia el amor, ágape. En el Estado tenemos un orden, más bien no necesitamos, en el Estado tenemos un orden que responde a la dinámica del pecado, que responde a la violencia, ciertamente para preservar algo de paz, pero que para preservar algo de paz tendrá que emplear los mismos elementos que surgen del pecado, es decir, la violencia. El Estado, para buscar paz, debe de usar coerción y para aplicar coerción necesita violencia. Si aplica violencia, últimamente no pertenece su orden, el orden que crea el Estado, a la ciudad de Dios. Por lo tanto, hay destinos diferentes. De manera interesante, Agustín dice, las dos ciudades son necesarias. Responden a necesidades que coexisten en el corazón de todas personas, porque somos al mismo tiempo pecador, pertenecemos por lo tanto al orden del mundo creado, pecador, que es marcado por una dinámica del pecado, y pertenecemos, porque somos salvados, a la dinámica de la gracia. Estas dos dinámicas coexisten en el tiempo, y como son ambiguas, sus fronteras no son muy claras. No son muy claras porque hay personas en la Iglesia que pertenecen, y pertenecerán últimamente escatológicamente a la ciudad del diablo. Y hay personas en el Estado que pertenecerán últimamente a la ciudad de Dios. Dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, San Luis, no sé cómo se dice San Luis en español, mil disculpas, el rey francés que es santo. Un rey, es decir, el jefe, ¿no?, del orden político de una ciudad, es decir, de un imperio, pues es santo, es decir, que finalmente pertenece a la ciudad de Dios, escatológicamente. Y papas, tomen el que quieran en la historia de la Iglesia, uno de esos malos de la familia Borgia, por ejemplo, estos, pues dudo mucho, no podemos saber de ciencias seguras, pero dudo mucho que esté en la ciudad de Dios, más bien en la ciudad del diablo, ¿verdad? Fundamentalmente, ¿no?, esta ambigüedad hace que en el tiempo tengamos que vivir en las dos ciudades. Las dos ciudades coexisten, la Iglesia y el Estado, y esta coexistencia es una coexistencia que debe de ser pacífica. No dice Agustín que la ciudad terrestre debe de someterse a la ciudad, que el imperio debe de someterse a la Iglesia. Esos son pensadores posteriores. Dice que debe de haber, que son reunidos las dos ciudades por su deseo de paz. Pero la Iglesia, desea la paz que no pasará nunca, la paz verdadera, mientras que la ciudad terrestre busca la paz, pero una paz que no es la paz verdadera, que no será perenne, no es la paz eterna. El Estado mantiene la paz en medio de un mundo pecador todavía. Es necesario. Es un mal necesario, dirá Agustín. La Iglesia busca la paz verdadera y la actualiza ya
en el tiempo y en la historia. La ciudad crea una cierta justicia, pero es una justicia que no tiene vigencia ni valencia universal, mientras que la Iglesia busca y crea una justicia que será perenne. Lo que hay entre los dos inmediatamente lo ven, es una distensión temporal, una distensión temporal. Distensión temporal porque el Estado, el Imperio Romano, ve para el aquí y el ahora. La Iglesia ve para el aquí y ahora que tiene una vigencia para el siempre, para lo que tendrá una valencia eterna. Son, por lo tanto, dos tipos de ciudades, dos dinámicas, dos tipos de amores. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con el bien común? Pues anudando el primer punto, Cristo como bien común de la humanidad. Agustín llega a esta conclusión diáfana. ¿Dónde se realiza el bien común? Y agrega universal. Y es aquí donde surge por primera vez la noción de universalidad del bien común. Antes siempre se trata de bien común particular, como lo decía ayer en los filósofos griegos, ¿no? El bien común universal, es decir, lo piensa como Cristo en gloria, al final de la historia, en su reino. Es decir, la ciudad de Dios es el bien común universal, donde habrá justicia que no pase, donde habrá paz que no pase, donde la felicidad será eterna, donde cada uno amará a Dios más que todo y todos sus hermanos en Dios. ¿Quieren una representación de esta noción de bien común teológica en la ciudad de Dios? Tómense a Dante. No se lean, por favor, el infierno, que es la parte más divertida. Todo el mundo le gusta leer el infierno de Dante porque aquí están los castigos, etcétera, etcétera. Pero léanse el paraíso. Nadie llega al paraíso porque se aburren antes en el purgatorio y dejan la Divina Comedia de Dante antes de llegar al paraíso. Léanse nomás el paraíso. El paraíso es la descripción de lo que es la ciudad de Dios, es decir, el orden del bien común universal. El ordo amoris, el orden del amor. Y ahí ven cuál es el contenido del bien común universal. Paz, justicia, amor. Los tres términos por los cuales, y felicidad, perdón, los cuatro términos por los cuales Agustín describe la ciudad de Dios. Pero bien, si esto es el bien común universal, este bien común universal es al final del tiempo, incluso más allá del tiempo. Es un bien común que solo se alcanzará al final de la historia en su plenitud. En el tiempo, ¿no tiene vigencia la noción de bien común? Sí tiene vigencia. Tiene vigencia como la dinámica por la cual crece en medio de la ambigüedad de las dos prefiguraciones, la Iglesia y el Estado, crece el reino. Crece lo que ya pertenece a la ciudad de Dios, tanto en la Iglesia como en el Estado. Todos los elementos de justicia verdadera que hay en el Estado pertenecen en última instancia a la ciudad de Dios. Todos los elementos de injusticia que hay en la Iglesia o en el Estado pertenecen en última instancia a la ciudad del diablo. Hemos, por lo tanto, una comprensión del bien común como una dinámica que crece en la historia hacia su culminación. Tenemos un principio en el bien común que nos permite
verificar lo que en la historia, en nuestras sociedades, es o no es de la ciudad de Dios. Es decir, lo que tiene una valencia eterna o lo que no tiene una valencia eterna. ¿Dónde podemos decir que la Iglesia busca la justicia? Únicamente porque lo vemos en los comentarios evangélicos. No, porque la justicia tiene una valencia eterna, porque la justicia es eterna. Porque la justicia no pasará nunca. ¿Por qué busca la Iglesia la paz hasta los conceptos muy pragmáticos de querer pues llegar a un moratorio, no solo un moratorio, sino la prohibición de armas nucleares? Precisamente porque la paz tiene una valencia eterna. ¿Por qué busca la Iglesia en su doctrina social trabajar para el bienestar, incluso para la felicidad? ¿Por qué los cristianos pues están comprometidos con obras que buscan mejorar los niveles de bienestar en la sociedad, que buscan reducir las desigualdades, la pobreza? Porque ni la pobreza, ni la desigualdad, ni el malestar tienen una valencia eterna, no sean para siempre. Y nosotros trabajamos para el reino, es decir, para lo que es para siempre. ¿Cuál es la fuerza finalmente que anima esta dinámica del bien común en la historia? La fuerza que anima la dinámica del bien común en la historia es la caridad, es decir, es la fuerza del amor a los hermanos, que se traduce desde la misericordia hasta la justicia, pero que pasa por todo el espectro de estos elementos. Este amor, sin embargo, tiene una peculiaridad. No es un amor humano, es un amor divino. Nos es compartido como gracia. Hemos de buscarlo, hemos de practicarlos, hemos de aprender a amar y amar hasta amar los enemigos. Y aquí está precisamente la peculiaridad por la cual los cristianos buscan el bien común. Lo buscan en una radicalidad que de alguna manera no es explicable únicamente por buscar la paz, buscar la justicia. Lo buscan con la radicalidad que solo puede tener la ágape. La ágape como don divino es kenótica. Es decir, participa de esta palabra que usa San Juan en el principio, en el prólogo, la kenosis, que significa la aniquilación en español, la aniquilación de Dios en la carne. Con eso quiero decir que la caridad no es siempre eficiente, pero sí es siempre fecunda. La diferencia es muy importante y espero, quizás voy a concluir con eso y abrir más preguntas, ¿no? Es muy importante. Nuestras acciones son y deben de ser buscar algún tipo de eficiencia, ¿no? Cuando redacto un artículo, pues debo de ser eficiente, redactar tantas páginas por día, porque si no, pues nunca termino, me aparto, me pierdo en lecturas, etc. Cuando pues creo una empresa, debo de buscar una cierta eficiencia, si no, pues quiebra esta empresa, ¿no? Si soy un párroco, pues debo de buscar una cierta eficiencia porque si me alargo, por ejemplo, en la catequesis, pues queda poco tiempo para otras actividades. Entonces, en cada actividad necesito buscar un cierto tipo de eficiencia. La eficiencia es un bien, no es un mal. Es un valor, pero no es un valor último.
La eficiencia es una relación entre medios y fin. Cómo hacer que algunos medios pues respondan de la manera más eficaz posible, sean movilizados de la manera más eficaz para un cierto fin. Y cada uno de nosotros debe de buscar eficiencia. Pero frecuentemente la caridad se topa con que no puede ser eficiente. Cristo se topa con esta dificultad. ¿Cuál es el medio más eficiente para propagar la buena nueva? Algunos dirán, pues, buscar medios de comunicación más eficientes, difundir la buena nueva, pues, por internet, estar presente en los medios de comunicación de masas, quizás, pues, con sacerdotes más bellos, más guapos, que bailen de manera más moderna. Cristo no buscó la eficiencia. Murió sobre una cruz. Es la cosa más ineficiente que se puede imaginar. Si quieren difundir un cierto mensaje, qué peor forma de difundirlo que pues de ser asesinado sobre una cruz. ¿Quién se va a encargar ahora del mensaje, ¿no? Y aquí la distinción. La cruz no es eficaz a corto plazo, sino que tiene fecundidad a largo plazo. La caridad es fecunda a ciertos momentos, confrontados con carencia de medios, con incapacidad de llegar a sus objetivos. No le queda de otra que ser sencillamente fiel al espíritu que la anima y por lo tanto buscar incluso lo que es imposible. Un ejemplo de esto. El reproche que frecuentemente se hizo a la Madre Teresa de Calcuta es que sus órdenes religiosas, que deben de cuidar pues de cada uno pues de los pobres, es una gota en un océano pues de injusticia. ¿Por qué no alzar la mirada, buscar las causas estructurales de la pobreza, las causas estructurales del alcoholismo, estructurales pues de la desnutrición? Y conocen probablemente la respuesta de la Madre de Calcuta, ¿no? Es que cada uno de estos es único. Y mi vocación es dar testimonio de este amor divino a cada uno de ellos. Que esto sea inútil para aliviar la injusticia de este mundo, bien lo sé. Pero yo no trabajo para la justicia universal, al menos no sin la caridad. Y mi acto pequeño, fragmentario, puede tener una fecundidad que ustedes no conocen. Exactamente como la cruz tiene una fecundidad que nadie puede imaginar. Sé que aquí estoy tocando temas difíciles. Hay un trade-off. No estoy diciendo que hemos de buscar la fecundidad sobre la eficiencia, sino que normalmente tenemos que buscar fecundidad y eficiencia juntos, y habitualmente van juntos. Pero cuando divergen, cuando hay un conflicto, cuando ambas están en una tensión, hemos de optar para el testimonio de lo que es y será para siempre. Eso es lo que explica, por ejemplo, este pequeño hecho, ¿no? Conocen ustedes probablemente los medios del desarrollo, saben que hay muchas ONGs, etcétera. Bien. Conocen quizás las Naciones Unidas, sus grandes ONGs. Yo he trabajado en algunos años en Naciones Unidas. Es muy interesante
Cuando una situación se vuelve demasiado peligrosa, las ONGs se van, es decir, dejan el país. Los funcionarios de la ONU son de los primeros que se van. ¿Quiénes se quedan? Los religiosos, las madres, las obras católicas. ¿Y qué dicen las mismas personas en estos países, ¿no? Que los únicos que están aquí con ellos, que están dispuestos a sufrir el destino que ellos tendrán, son esos religiosos. Porque ¿qué? Precisamente, ¿no? Su compromiso con la justicia, está dispuesto a hacer el sacrificio de su vida. Esto no es un riesgo que pueden tomar las ONGs. No es un riesgo que puede tomar la ONU. Es un riesgo que podemos tomar por nuestra fe. Bien, anudo todo eso y termino para abrir un largo espacio de preguntas, quizás sea más conveniente. No tendré tiempo de abordar la caridad, 1000 disculpas. No logré terminar mi programa, ¿no? Termino anudando un poco todo eso. Básicamente, el bien común es una persona que es Cristo. Este bien común es escatológico en su plenitud, pero empieza a realizarse ya en el tiempo. ¿Bajo qué modalidad? Bajo las prefiguraciones de la ciudad de Dios en el tiempo. Prefiguración que tiene su orden en la iglesia y su contraorden en el Estado. Los dos son necesarios, los dos son ambiguos. Lo que anima la dinámica del bien común en la historia es la caritas. La caritas que no es ajena ni a la paz ni a la justicia, al contrario, los incluye. Un desarrollo que es, sin embargo, la obra de Dios y tiene una dimensión, no siempre, pero una dimensión cuando confrontado con su contradicción, pues kenótica. Por lo tanto, la progresión del bien común en la historia es una progresión que es una progresión conflictual, conflictiva, quizás más que conflictual, donde hemos de trabajar para el bien común, porque el bien común no surge sin nosotros. Y pues en el cual no solo se trata de trabajar, sino estar dispuesto incluso a dar su vida para esta comprensión del bien común, repito, como caritas, como justicia y como paz. Con todo, la noción de bien común, por lo tanto, en la síntesis patrística, responde y supera la mayor parte de los argumentos que hoy en día se plasman en contra de la noción de bien común. Estos son principalmente de naturaleza, pues surgen del lado liberal. La primera de estas es que el bien común es una noción totalitaria, es decir, que implica una comprensión fija del bien, fija del orden, que se quiere implementar a todos de la misma manera. Es falso. La noción cristiana de bien común implica trabajar y vislumbrar en el tiempo presente cuáles son las exigencias del bien común, ya que sabemos que el bien común nunca se realizará plenamente en la historia. Ver cuáles son las exigencias del bien común en el tiempo y la historia. La segunda crítica es que el bien común es querer imponer la supremacía de la Iglesia sobre todas las sociedades. Es la visión, digamos, de una Iglesia como siendo, pues, el principio político del mundo. Vemos bien que esto no es la finalidad con la cual piensa, por ejemplo, Agustín la noción de bien común. No la entiende, digamos, como un principio de poder, ni
como un principio de dominación. El argumento es, por lo tanto, también falso. Tercer crítica, digamos, a la noción de bien común es que el bien común es ajeno a las minorías. Sería, pues, la visión de la mayoría, y las pobres minorías tendríamos que, pues, protegerlos contra el carácter predatorio, denigrante, alienante de la visión mayoritaria del bien común. También aquí, la visión del bien común, la dinámica del bien común, no conoce minorías, ni conoce mayorías. La noción de bien común es una dinámica que atraviesa cualquier minoría o cualquier mayoría. Siempre es crítica, siempre busca más. Lo que busca es la ciudad eterna. Y por lo tanto, pues, este argumento también, que se escucha mucho, tampoco se puede recibir. Y finalmente, el último argumento liberal, el argumento que la noción de bien común es finalmente teológica. ¿Cómo podemos responder a esto? Obviamente, como acabo de presentarlo, es teológica la noción de bien común en su comprensión plena y completa. Sin embargo, esta misma noción de bien común, ¿no?, puede animar o ser expresada a nivel de una razón natural y puede animar visiones perfectamente seculares de una esperanza del bien común universal, como paz, justicia, felicidad. No es algo que no se haya hecho. Típicamente, el mismo Marx, cuando leen los escritos de Marx, me imagino que algunos de ustedes lo habrán hecho, pues cuando leen la descripción del marxismo triunfante, de alguna manera la Jerusalén celeste marxiana, pues es de alguna manera la encarnación de la ciudad de Dios, ¿no? Y el marxismo es una forma de secularización de esta esperanza. Pero no es la única. Los derechos humanos, por ejemplo, son una forma de esperanza universal del bien común. ¿Qué es lo que sostiene los derechos humanos en su universalidad? Repito, son universales, son imprescriptibles y son, en su conjunto, inseparables. Imprescriptibles, universales. Nada es universal en el mundo, nada es imprescriptible en el mundo a nivel legal. ¿De dónde surgen estas cualidades de los derechos humanos? Bien, ustedes saben que no se argumenta habitualmente sobre los fundamentos de los derechos humanos, pero claramente podemos encontrar en los derechos humanos una realización secular de una esperanza del bien común. Es posible encontrar formas en la cual el discurso teológico, que es el más completo y el más potente sobre el bien común, pueda traducirse y encontrar varios de los grandes corrientes de filosofía política actual. Muy bien. Sobre eso, pues, quiero cerrar. Quería, pues, abordar varios puntos más, pero, pues, somos todos presos precisamente de las limitaciones del tiempo. Me imagino que hay preguntas, fui quizás un poco rápido, quizás un poco técnico, lo lamento. Vi por las preguntas que se me hacían que tenía un auditorio de expertos, al menos algunos de ustedes, por lo tanto, alcé un poco el nivel de vocabulario y la velocidad con la cual adelantaba esos temas. Muy bien, tenemos ahora un amplio espacio de preguntas. Muy bien, doctor. Pues aquí nos pregunta una cuestión: ¿en qué momento de la historia se modificó o se perdió el concepto de bien común que tenían los padres de la Iglesia? Es una pregunta difícil. Básicamente se modificó esta noción de bien común que tenían los padres al principio de la modernidad, ¿no? Diría que la ruptura
La ruptura, que, como digo, ¿no? Es una ruptura y hay una continuidad, hay más continuidad de hecho que ruptura, pero bueno, la ruptura empieza a hacerse con el surgimiento de una, de una antropología diferente. Esta antropología que algunos hacen, que remiten hasta Lutero, Lutero, perdón, es decir, una antropología individual, una antropología donde el principio es la conciencia de sí mismo, Descartes, cogito ergo sum, donde la evidencia primera es la evidencia del sujeto y donde lo problemático, la dificultad es la forma en la cual se relaciona el individuo con los demás individuos, ¿no? Esta ruptura antropológica rompe el modelo del bien común fundamentalmente, rompe la dimensión relacional de la persona que se fragua precisamente en el hecho que la dignidad humana es una dignidad que se da en una relación y que esta relación fuente nos establece en una relación con todos los demás, ¿no? Esta ruptura, por lo tanto, viene de esta antropología. Sí, además nos pregunta, bueno, Antonio Limón agradece lo que nos has compartido y también habla sobre la universalidad del bien común y lo común del bien. Pregunta, ¿por qué? Porque tal vez no escuchó bien. Rectifico, tal vez no escuchó bien y pregunta, ¿el amor a los enemigos es amor divino o humano? Nadie puede amar a sus enemigos de manera humana. Inténtanlo, precisamente, ¿no? Yo creo que dentro de las capacidades humanas es amar lo que es amable, lo que tiene una característica amable. Pero hay personas que tienen pocas características amables, ¿no? Y ustedes, hay en nosotros una repugnancia hacia lo que no es bueno. Y esa repugnancia es tal que no pueden humanamente soportar, digamos, un marido violento, una mujer celosa, eternamente, a nivel de sus fuerzas humanas. Lo que sí, y aquí obviamente es el discurso, digamos, del matrimonio cristiano como matrimonio cristiano como un sacramento, podemos amar de caritas. Es decir, cuando el otro no es para nada amable, es decir, no tiene ninguna característica amable, pues lo amo como Dios lo ama, es decir, lo amo como pecador. Y lo ama en la esperanza de su conversión. Es un amor crucificado, para nada grato ni gratificante, es decir, a este momento felicidad cero. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Cuando el otro no es para nada amable, es decir, no tiene ninguna característica amable, pues lo amo como Dios lo ama, es decir, lo amo como pecador. Lo ama en la esperanza de su conversión. Un sonido, pero... Es un amor crucificado, para nada grato ni gratificante, es decir, a este momento felicidad cero. Muchas gracias, doctor. Una pregunta muy interesante que habla sobre la caridad, ¿no? Localizándola, ¿es posible omitir de la doctrina social la caritas, tal como lo hace cierta visión de la doctrina social de corte maurraciano muy común? Sí. ¿Puede repetir la pregunta? No la escuché bien, se cortó en medio. ¿Es posible omitir de la doctrina social de la Iglesia la caridad, tal como lo hace cierta visión de la doctrina social de corte maurraciano muy común? No, no es posible.
para una respuesta muy sencilla, no es posible. Eso me permite decir algo sobre la doctrina social de la Iglesia como tal. La doctrina social de la Iglesia es una tradición viva de interpretación de la realidad social desde el magisterio. Pero el magisterio primero no se reduce ni se limita a los documentos papales. El magisterio teológicamente es un poco más amplio. Los obispos comparten el magisterio con el Papa. La noción conciliar de la Iglesia pues afirma lo mismo, ¿no? El magisterio de la Iglesia es mucho más amplio que únicamente el magisterio papal. Por lo tanto, como tradición de intervención por parte del magisterio de la realidad social, pues es más amplio que lo que la mayor parte de la gente piensa. No se limita a las encíclicas papales. 1. 2, no se limita a la primera encíclica papal, ¿no? Centésimos años. Rerum León Novarum. III. ¿Cómo? Rerum Novarum. Gracias. León XIII, Rerum Novarum, 1898, creo. 91. 91, muchísimas gracias. 91 hasta la fecha, sino que es mucho más amplia, ¿no? Es decir, precisamente la doctrina social de la Iglesia se extiende hacia textos mucho más medievales y antiguos. Por lo tanto, esto es la doctrina social de la Iglesia. Finalmente, como tradición de interpretación, siempre supone como punto de vista de quien interpreta la fe cristiana. Si bien se dirige hacia todos los hombres de buena voluntad y por lo tanto emplea un lenguaje accesible a todos, quien interpreta no interpreta desde el vacío y seguramente no desde una secularidad cualquiera. Los pastores no esconden el hecho que son cristianos, a ningún momento. Y por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia siempre presupone la tradición teológica de la Iglesia. Por lo tanto, cuando leen en un documento de la doctrina social de la Iglesia, tomemos clásico, pues una encíclica cualquiera, se presupone de parte de quien interpreta la realidad social, la fe. Y por lo tanto la caridad no puede ser puesta al lado y decir, pues esto no es relevante. Es una tentación de la secularidad. Cuando siempre más, digamos, trabajo esta noción de secularidad, pienso que esta noción es muy ambigua. El famoso tratado de Charles Taylor sobre a secular age, una era secular, expone la diversidad de los sentidos de secularidad. Eso es muy interesante, pero creo que Taylor no ha llegado al fondo de la cosa, ¿no? Y aquí quizás los escritos, y en esto sí los sigo, de John Milbank, por ejemplo, me parecen más pertinentes, ¿no? La secularidad de alguna manera implica la idea siguiente, que en el espacio público haya triunfado alguna forma de no creencia. Hay una jerarquía dentro de las creencias. Es decir, que las creencias en los distintos dioses, el Islam, el budismo, el hinduismo, etc., es relegado en lo privado. Pero el espacio público, él debe de ser secular. Es decir, debe de estar no solo abierto a todas las religiones, sino que debe de ser un campo neutro para todas esas religiones como tal. Lo que implica que el Estado sea el guardián de esta neutralidad.
lo que implica forzosamente que en alguna parte del proceso el poder, principio del poder temporal, es decir, del Estado, pues sea secular. Y eso implica que la secularidad no es como convicción, o el ateísmo no es como convicción, una convicción religiosamente neutra, sino una convicción religiosa, entre otras, que se erige como la dominante. Por lo tanto, siempre más pienso que el discurso de la secularidad, del pluralismo religioso, tiene un vicio de forma, y que si bien obviamente no estoy aquí para decir que tenemos que restablecer algún tipo de cristianismo medieval, el discurso tampoco es recibible en su forma actual. Pero eso es otra pregunta, pero implícita a la pregunta que me hace, ¿no? Es aquí donde se fragua la distinción entre si doctrina social sin caridad o doctrina social con caridad. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿podemos decir que la noción de bien común de la patrística se conserva de forma más pura en las iglesias orientales? Es una buena pregunta, no lo sé. Primero porque hay pocos libros sobre este tópico en la tradición oriental. He buscado un poco en los idiomas que manejo, pero no he encontrado, digamos, gran cosa. Algunos de mis colegas ortodoxos me dicen que sí, pero no sé bien hasta qué punto. Lo que está seguro es que está en la patrística griega también, lo estamos viendo ahora, y que probablemente por lo mismo debe de estar presente de alguna que otra forma. Recuérdense que la dimensión social, no hay equivalente ortodoxo a la doctrina social de la Iglesia, propiamente dicho. Y por lo tanto, pues, este tema, si existe, será más teológico probablemente que articulado a una visión social de la Iglesia. Pero no puedo responder a la pregunta de manera más precisa que esto. Doctor Matías Nebel, tú quisieras dar ya nos has hecho una conclusión, pero quisieras dar unas palabras finales para que pues nos quedemos todavía más comprometidos con seguir profundizando el pensamiento de los padres. Bueno, no es una invitación que hay que hacer porque obviamente me podría extender más, pero voy a intentar, sí, gracias Gerardo. Quisiera intentarlo pues en algunos minutos. Básicamente, ¿no? Si aquí he recalcado de manera fuerte, de manera masiva, la dimensión teológica, no es para alejarla, la dimensión teológica de la noción de bien común, no es para alejarla de su carácter práctico. Al contrario, es para dotar esta práctica del bien común de los elementos teológicos que lo potencian. La práctica del bien común es una práctica, la práctica del bien común es el elemento donde encuentran más textos en la tradición cristiana. Es decir, antes de ser una reflexión teórica, antes de ser una reflexión metafísica, el bien común es, en la gran historia de Occidente, son prácticas particulares. Les doy algunos ejemplos, desde la antigüedad latina hasta pues casi la modernidad, ¿no? Primer ejemplo. Las vías públicas que genera el Imperio Romano a través de todo pues, el territorio que domina, son vías creadas con el dinero pues, público, es el dinero imperial, pero el derecho romano va a afirmar que las vías de comunicación
y el bien común que generan, la movilidad, son de uso público. Son de uso público. Con eso significan que el bien común, la movilidad, que generan esas carreteras, es de todos, no solo ricos y poderosos, quienes se lo pueden pagar, piensan al segundo piso del periférico en la Ciudad de México, piensan en nuestras autopistas, que son de paga, sino que son accesibles a todos. Este derecho es un derecho inalienable de cualquier ciudadano romano. Me van a decir, ay, ¿qué hay de los esclavos? Sí, pues es un problema del Imperio Romano. Pero todo ciudadano romano tenía acceso ilimitado, de alguna manera, a este bien común que es la movilidad. Eso es una práctica colectiva del bien común. El bien común se encarna primero en bienes comunes en la historia. Y estos bienes comunes, juntos, conforman lo que he llamado en otros escritos, pues, un nexo, es decir, un sistema de bienes comunes. La visión que proponen los pontífices de la sociedad no es una visión basada sobre el contrato social, es una visión basada sobre un sistema de bienes comunes. ¿Qué es una sociedad para la Iglesia? Es un sistema de bienes comunes particulares, específicos, que son coherentes entre sí. Segundo ejemplo, no voy a alargarme mucho. Las comunidades monásticas, las primeras, tomamos la regla de San Benito, siglo VI, después de Cristo. Esta regla instaura una comunidad para el bien común. Instaura una comunidad fundamentalmente organizada sobre dos elementos. El primero es que es una comunidad de libertad. Ningún monje es prisionero. ¿Sí? Las rejas del monasterio no están aquí para impedir que los monjes se van, no es una prisión. Cada uno está en el monasterio porque así lo quiere, porque así hizo sus votos. Es un lugar de libertad. En el siglo VI es excepcional tener comunidades forjadas sobre una libertad fundamental. Y es una comunidad además de radical horizontalidad. Todos los monjes son iguales. Y finalmente es una comunidad organizada hacia arriba en una jerarquía donde hay un abba, un padre, un abbot, un abad, se dice en español, un abad, a lo cual los frailes pues hacen voto de obediencia. Pero el abad debe dar su vida para sus hermanos y los hermanos, solo porque dan su vida para ellos, le obedecen. Es decir, el abad representa a Cristo y los hermanos representan a los cristianos. Y por lo tanto, es en una dinámica del amor que este monasterio, esta regla monástica surge. La comunidad monástica es una vida en común, es una práctica del bien común. Otro ejemplo, la primera vez que el impuesto se vuelve universal en Occidente es bajo la noción de utilitas publica, es decir, de uso común. La universalidad del impuesto no es para nada una práctica, pues,
dominante, ¿no? El clero no pagaba impuestos y los nobles, la nobleza no pagaba impuestos tampoco. El primer momento en el cual todos van a pagar impuestos es precisamente, pues, cuando el uso común de un bien va a obligar, va a llegar después de una reflexión a que todos deben también de contribuir a este bien común. Podría multiplicar así los ejemplos, pero básicamente el bien común es y son prácticas de bien común que generan comunes particulares en el tiempo y en la historia que actualizan de manera imperfecta, de manera parcial, local, un cierto bien común que prefigura algo de la ciudad de Dios, que prefigura algo del elemento eterno. Nuestro empeño como cristiano es generar prácticas del bien común, generar procesos, dinámicas del bien común, buscando su fecundidad y no forzosamente esperando que todas de ellas sean grandiosamente exitosas, sino trabajar para el bien común significa este empeño constante en una esperanza que no defrauda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Matías Nevel. Nos dejas con muchas ideas, también con muchas esperanzas de poder contribuir en este bien común que nos ha sido dado. Cuando entramos en estas dinámicas ahora con la pandemia de estar enlazados por estos medios electrónicos, pienso que es una forma de la comunión de los santos, cuando compartimos estas experiencias, ¿no? Una nueva forma, digamos, tecnológica de la comunión de los santos, pero también del bien común. Esperamos que que dé muchos frutos esta charla que nos has dado, que no sea tan eficiente, sino más bien con muchos frutos y muy fecunda. Y queremos, pues, agradecerte y darle la palabra a la maestra Lucila Servige, que ella, pues, clausurará estos 2 días de conferencia, y te agradecemos mucho. Maestra Lucila Servige, por favor. Pues primero que nada, Matías, muchísimas gracias. Verdaderamente para nosotras y nosotros es toda un honor y una gran alegría que hayas estado con nosotros. Nos diste, como tú dijiste, un paseo muy rápido por algunos padres de la iglesia y fundamentalmente dejas en nosotros pues toda esta motivación para buscar más, para seguir aprendiendo más. De forma personal, me llevo fundamentalmente esto que dices, de que no se trata de eficacia, sino que se trata de realmente fructificar, que no se trata de eficacia, sino de la esperanza que da, cómo se siembra esperanza. En esto lo vemos también muy claramente y que también lo hablan los padres de la iglesia, todo el sentido que tiene que Jesús hable en parábolas. Y en ese sentido, una de las últimas, creo que es la última pregunta del chat que ya no pasó a poder ver, leer Gerardo, es si se trata de que el bien común es una colaboración y que si nosotros colaboramos para el bien común, y eso es definitivo. El reino de Dios es un reino que tiene estas 2 características. Presente, como ya decía Matías, no es ni futuro ni pasado, sino que es realmente el reino es algo presente, algo que está en medio de nosotros, y el reino de Dios es colaborativo. Realmente no es una cuestión de un intervencionismo divino, sino que es precisamente esa tarea que nos toca. Y nada más, pues una reflexión también en esta línea de dejar a todo mundo la claridad de que si Cristo es el koinón de la historia, es fundamentalmente a través de lo que es para nosotros la fe en la encarnación. La fe en la encarnación es el centro del cristianismo y encarnación significa
fundamentalmente la opción preferencial por aquellas personas más desposeídas, por el pequeño, el chiquito que nos decía Matías Nebel. Y entonces allí es justamente donde, y lo vemos muy claramente en los padres de la Iglesia, donde se une ortodoxia con ortopraxis, o sea, donde un buen pensar, un pensar adecuado, nos lleva a un actuar adecuado. Esa es como una de las, esta es de las búsquedas fundamentales de Indosoc, y quizás como noción más práctica, la que finalmente refleja en gran parte la tarea que quiere hacer Indosoc, es este trabajo que mencionó Matías como la primera respuesta a la crítica moderna al bien común, cómo la Iglesia quiere trabajar para vislumbrar en los tiempos presentes cuáles son las exigencias del bien común. Pues con estas frases, esta gran explicación que nos da Matías, quiero decirles que esa es una de las tareas fundamentales de nuestra misión en Indosoc, y es dejándolos con ella que les quiero invitar a que sigamos en estas reflexiones, que sigamos en este trabajo, que tan interesante ha sido este paseo por la historia que nos planteó Matías, para trabajar justamente cuáles son las exigencias del bien común en este tiempo presente. Están invitados a todo lo que sigue y esperamos, Matías, tenerte con nosotros muy próximamente con todo lo que se te quedó en el tintero. Y muchísimas gracias a todos. Así como nos decía Gerardo, que esto es como un reflejo de la comunión de los santos, yo puedo decir que el Internet y en particular estas herramientas como el Zoom nos dan una analogía más de lo que puede ser la Ruaj o el Espíritu Santo en la presencia entre nosotros, de cómo se multiplica, se expande y busca llegar a los demás, sabiendo que todavía es imperfecto, todavía no puede llegar a todo el mundo, y por eso tenemos que seguir trabajando y vislumbrando cómo hacer posible este bien para todos y todas en la historia. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en todas nuestras actividades.